Muy buenas noches con todas las personas que ya están conectados. Bienvenidos a un programa más. Hoy día estamos de gala. Hoy día estamos con un invitado de lujo, a uno de los candidatos a la presidencia de la República. eh, un personaje que ha venido sonando en los últimos años, última década, bastante fuerte. Y que vamos hoy a conversar un poquito para ver cuáles son sus propuestas, también conocerle a la persona. Bienvenido Jorge, buenas noches Carlitos. Jorge, ¿qué tenemos para hoy preparado? Sí, buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy justamente tenemos un invitado de lujo para nosotros, un candidato que, bueno, ya lo conocemos hace varios años por un producto democrático que era la Corporación Participación Ciudadana. Justamente yo tuve la oportunidad de estar dentro de una escuela para la democracia y donde aprendí bastantes conceptos. Obviamente que todo no es lindo cuando se tiene algunas personas que participaron de ahí, se terminaron disparando hacia otros criterios. Pero muy interesante lo he conocido por justamente Henry Ndara a César Montúfar. Me parece un catedrático y político bastante interesante que muchas veces juega en contrapeso contra los poderes políticos. Eso es para mí, Carlitos y Fabricio, buenas noches. ¿Qué tal Carlitos. amigos? Buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este programa más de los Patriotas, donde estamos dando a conocer al candidato, a la persona que está detrás del candidato, al ser humano, al hombre que está atrás de las propuestas, atrás de quién va a dirigir posiblemente, de ser así, llegar a cargo de presidente. Entonces, en este programa estamos dando a conocer para que la gente sepa, decida y elija bien, ¿no? Porque el camino que debes llegar, debe ir el país, debe estar por un buen camino, ¿no? Entonces es necesario que la gente conozca las propuestas de los candidatos presidenciales por el desarrollo del país. ¿Qué Justamente, tal, Fabricio? Buenas noches. justamente eso, ¿no? Que la gente pueda ya elegir bien, elegir un voto consensuado, pensante. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, César Montúfar, candidato a la presidencia de la República. Muy buenas noches, César. Buenas noches, Fabricio. Un gusto poder conversar con ustedes. Siempre para mí es muy grato acercarme, tener algún acercamiento, un contacto, en este caso una entrevista con Riobamba, con la provincia del Chimborazo. Así que encantado de poder participar. Pido disculpas por el atraso, tuve un contratiempo de última hora y bueno, ya estoy aquí listo para conversar con ustedes. Listo, Arrancamos. comenzamos con los Patriotas. Bueno, bienvenido, Comencemos. reiteramos, somos un programa distinto, diferente de acá de la ciudad de Riobamba. Tratamos de hacer de la política también un entretenimiento, conocerle más a las personas, a su entorno. Y estos somos los patriotas también amantes de nuestro país, ¿no? Siempre estamos pendientes de lo que pasa de una manera alegre también, ¿no? Pero sin dejar al lado todo lo que está pasando en nuestro querido Ecuador. Y que viva la patria desde ya. Comenzamos, Jorgito, que quería hablar. ¿Cuál es la pregunta? Sí, Que bueno, no más sean bien muy quería... difíciles las preguntas, no, por favor, patriotas. No, algo muy fácil, todo, Ya, todo porque uno ameno por cuando es aquí. candidato, como que se sienta a dar examen. Exactamente, más bien lo que queremos es que nos cuente un poco de su vida. César, sabemos que nació en Quito el 2 de octubre de 1964, Así catedrático es. y político, dicen las redes sociales. Pero cuéntanos un poco de tu infancia, que la gente conozca cómo fue tu vida en aquellos años. Ya hace tantos años. Infancia fue en la década de los 70. Ustedes todavía no nacían, Existíamos. no existían todo. Pero mi infancia fue en la década de los 70. Y los 70 fue una década interesante. Fue una década en la que el Ecuador atravesó por el llamado boom petrolero, es decir, un país que hasta entonces era un país considerado pobre, un país
básicamente dedicado al agro, a la agricultura. De pronto descubre el petróleo y nos transformamos en un país petrolero, un país que el Estado tenía muchísima plata para gastar, la clase media crecía en esas épocas. Yo crecí en esa época. Como ustedes deben conocer, yo tengo ascendiente chimboracense. Mi segundo apellido es mancheno, entonces siempre en mi infancia fui a Riobamba, más precisamente a Caguají, que es un pequeño pueblo ahí en el cantón Penipe. Y siempre iba a visitar a mi bisabuela allá, a la madre de mi abuela. Tengo siempre recuerdos muy lindos de esa época, cuando era niño, en la década de los 70. Tengo quizá de las imágenes más poderosas que está en mi mente, en mi memoria, está esas mañanas límpidas, absolutamente cristalinas, despejadas, en que uno podía ver el altar. Creo que esa, ese espectáculo, esa fuerza, esa belleza casi absoluta del altar, algo que me ha marcado siempre. Yo siempre digo que después de ver el Chimborazo despejado de cerca o el altar, que son dos montes majestuosos, uno ya no se impresiona de nada. Me ha pasado varias veces. He tenido en algunos momentos la oportunidad de viajar, de conocer el mundo y no me impresionan las cosas. Yo creo que la geografía ecuatoriana a uno le da una perspectiva estética, una perspectiva de grandiosidad, de belleza que es inigualable y uno se torna tal vez demasiado exigente. Creo que eso pasa. Yo tengo esa memoria de los décadas de los 70, un país que cambiaba muchísimo, un país petrolero. Yo siempre fui, con mi padre iba siempre al fútbol, al Estadio Olímpico Atahualpa, a verle jugar a los equipos de Quito. Debo haberle visto también jugar al Olmedo, tal vez, no recuerdo. Pero yo era me hice hincha del Deportivo Quito. Ustedes se pueden imaginar el sufrimiento que tengo en el corazón. Pero bueno, eso es la década de los 70. Esa es la década de los 70. Podríamos hablar muchísimo ¿Qué colegio, de Quito de los años 70. qué colegio estudió? Yo estudié en el colegio americano. Estudié en el colegio americano de Quito. Cuando todavía el colegio americano en Quito estaba en La Floresta, que es un barrio muy lindo de la ciudad. Recuerdo que en Quito llovía mucho en esa época. Tengo la memoria de siempre estar con encauchado y botas de caucho, como nos mandaban al colegio en esa época. Era la época en que apareció la Avenida Amazonas y era como el centro de atención de los jóvenes, de los adolescentes. Ese era el Quito de los años 70, un país que cambiaba. Bueno. Tal vez de ahí es cuando, ustedes deben haber leído esa novela de Vargas Llosa, que La ciudad y los perros, que comienza con esa frase de ¿cuándo se jodió el Perú? A veces pienso que en los 70 fue cuando se jodió el Ecuador, por múltiples razones. Muy bien, yo tengo una pregunta para acá, para César. En Quito, las huecas, la comida típica, ¿y cuál es la comida típica también acá en Riobamba? Porque prácticamente la vida de César se desarrolló en Quito, ¿no? Pero acá en Riobamba, ¿cuál es la hueca y la comida típica que le gusta a César Montúfar? A ver, Chimborazo es una provincia que tiene tanta riqueza. Cuando era niño, yo recuerdo que era el gran acontecimiento cuando íbamos a comer las tortillas de Puela, las tortillas en piedra. Eso era algo que a mí me fascinaba, sí. Recuerdo que hace algunos años, cuando fui a Baños y de Baños cogí la carretera para ir de Baños a Riobamba y paré a comer tortillas en Puela. Es algo que tengo así como grabado, como un gusto culinario grande. Bueno, en Riobamba, creo que el hornado, ¿no? Y sobre todo ahí en la Mercedes, ¿no? La Merced, ir a comer el hornado, donde uno se siente tan bien, ¿no? Se siente guapo, hermoso, bello. Muchos títulos. Mi amigo Henry Endara dice es un tratamiento psicológico, no solamente que uno come riquísimo, sino que además sale inflado en el ego. ¿Cómo así soy tan guapo?
Últimamente con Henry, precisamente, que es mi gran amigo, mi hermano del alma, los últimos años, los cevichochos, ha sido como algo que hemos probado y hemos degustado también muchísimo. Los mejores Eh, cevichochos del país, de los riobambeños. sí, sí. Y bueno, Pero creo que entre el el hornado, hornado. pero Ah, el hornado de Quito o el hornado de acá de Riobamba. Ah, porque A allá ver, le Elvis, hacen de no me dulce, quiero ¿no? meter en ese debate. Es un debate demasiado espinoso. Ahora, no, yo sé, yo creo que, bueno, en Sangolquí hay un rico hornado, sí, hay que decirlo, hay que reconocer. Este, en el Pingo también, también es una población muy cercana a Quito, del distrito metropolitano. Pero no sé, creo que, mira, yo leí alguna vez de este famoso gastrónomo que murió hace poco, se suicidó, un gastrónomo francés, me parece que recorría todo el mundo, y decía que si hay algo en la gastronomía ecuatoriana que es único, absolutamente único, que no hay en ningún otro país es el agrio. Pues yo creería que más bien, más que una competencia de hornado, que también creo que vale la pena, habría que comparando los agrios, y ahí en eso me falta todavía aprender muchísimo. El agrio de Riobamba, el agrio de Alausí, el agrio de Sangolquí, como que es un poco más dulce, me parece. Pero Claro que bueno, sí. creo que por ahí creo ese que le da la está. identidad al hornado que se come. Y claro, es que eso es, ¿no? El hornado es el agrio, o sea, es la combinación, el maridaje entre el agrio y el hornado. Pero sin duda, el agrio de la Merced, y el hornado de la Merced es posiblemente uno de los lugares obligados, uno de los puntos principales de la gastronomía ecuatoriana. ¿Qué es la actividad, cuál es la actividad, mejor dicho, de César Montúfar que más, que más gusta hacer? No sé, ciclismo, montañismo, trekking, no sé. Creo que es muy importante esto para conocer a la persona antes de entrar a lo político. No, no entremos a lo político, hablemos solamente de estas cosas lindas. Es necesario, ¿no? Les pido, les ruego. He estado, no sé, mira, yo no he sido ciclista. Yo recién comencé con el ciclismo hace poquito. Un amigo me regaló una bicicleta porque cuando decidí ser candidato a la presidencia, me dijo, y una cosa cierta, necesitas estar en buen estado físico, necesitas estar fuerte, y la bicicleta es muy buena. Yo me había un poco como resistido a la bicicleta porque yo soy caminante, yo he caminado muchísimo, tengo varias caminatas a mi haber y espero eh, todavía caminar mucho. Me regaló una bicicleta y me enamoré de la bicicleta. Y ahí comenzó la idea de que pensemos en este proyecto de darle la vuelta al Ecuador en bicicleta, que lo hicimos y tuvimos el gusto de estar en Riobamba hace 2 semanas. Recorrimos más de 2.500 kilómetros, 2.507. Pero yo he Qué sido grande. caminante, he estado a caminar muchísimo. He hecho 2 grandes trayectos, Guayaquil, Quito, las 2 veces pasando por Chimborazo, por Riobamba. Eh, Han sido jornadas enormes. En España hice el Camino de Santiago, que es un ícono. Cono También turístico. fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa. Con con la Espero hermandad. caminar. Perdona. Del Camino de Santiago, con algún trayecto diferente que Ah, no. fue por ahí. No, fue el Camino de Santiago es quizás es un camino que tiene mucha espiritualidad, mucha espiritualidad. Yo no soy creyente, pero uno puede sentir la fuerza de cada uno de los lugares, ¿no? Hay diferentes puntos, el camino tiene como diferentes etapas, una etapa de redención, una etapa de resurrección, una etapa donde uno echa, echa una piedrita, una cruz, la cruz de ferro se llama, donde uno echa una piedrita que trae del lugar de donde viene, en donde deja sus culpas. Es un camino que tiene mucho contenido espiritual. Eh, pero en el Ecuador yo tengo ganas de hacer el torneado, que es en la provincia de Bolívar, que es el viejo camino de la vía Flores que bajaba a la costa. Es un proyecto que tengo, son 4 días de caminata. Tengo ganas
de meterme más en el camino del Inca. Eso no lo he hecho. Cuando yo viví, una época yo viví, de mi vida viví en el Cañar, y ahí tuve pocos trayectos de transitar el camino del Inca. Tengo ganas de hacer eso. Eh, pero digamos que lo que más me gusta a mí, aunque suene así un poquito como pueril, es ver fútbol. A mí me gusta prender la televisión y ver fútbol. Puedo ver cualquier partido de la Serie A, de la Serie B, de la Serie J, de la que sea, De la y barrial. me encanta. La Pero barrial me gusta donde, sobre todo ver fútbol ecuatoriano. ¿Cómo? la barrial donde está jugando el Deportivo Quito. Perdón. Sí, sí. Mira, Se cuando necesita, nosotros jugamos, el Estadio Olímpico Atahualpa se llena, llena la ¿no? Se preferencia, llena. sea con quien sea, uno Se va a ver llena, la se llena. camiseta, Sí, uno va sí, a ver la camiseta. yo Ustedes creo deben que ser el hinchas del Deportivo. Olmedo, ¿no es cierto? No, yo soy de la liga. Soy riobambeño, pero soy de la liga. ¿Cómo de la liga? Pues no, pues pongámonos serios. Yo tenía entendido que era un programa serio, ¿ah? No, no, serio. La liga es serio. Solo el Fabricio no se Es queda que mal. antes no estaba el Olmedo en primera, entonces ahí se difuminaron los hinchas a otros equipos de otras localidades. Sí, no, pero eso no Eso debería No, y ser. es El cierto lo Olmedo que es creo dice, que el ¿no? primer Es equipo de... cierto lo que dice, cada vez que juega el Deportivo Quito se llenan los estadios. Yo creo que es necesario ya que el Deportivo Quito ya regrese al fútbol de primera ya, De ya se le primera. extraña, ¿no? Chufa, no digas eso. Vamos a hablar del primer amor de César Montúfar. ¿A qué edad? Chufa. Bueno, uno siempre se enamora en el jardín, pues, ¿no? ¿De Y la siempre se profesora? enamora de la profesora, ¿no es cierto? Yo no entré al jardín. Depende de la profesora también. Depende de la O, profesora. nadie, o me Si digan que no ustedes no cumplía se la tarea, enamoraron de su Yo no, profesora de primer grado. fue. Claro, claro, yo me enamoré, yo siempre he sido muy enamoradizo. Este, y me enamoré, digamos, de mi profesora de prekinder, por supuesto, Ya. y de algunas compañeritas, digamos. Y de ahí sí he ido transitando, he sido golpeado en la vida. Como todos, ¿no? Eso duele más que la Como el política. Fabricio. Claro, claro. Eh, Sí, así es, ¿no? ¿Cómo es César? ¿Cómo es César Montúfar? ¿Cómo es su faceta atrás de la política? ¿Cómo es el hombre, el padre, el hermano, el hijo? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo Yo, se considera yo, César Montúfar? pero yo soy una persona bien tímida. Y eso es, digamos, como una contradicción con ser político, porque los políticos son así como entradores, como así muy muy pilas. bacanes, ¿no? Sí, pues Gallazos. son bacanes, ¿no? Yo, en cambio, soy una persona tímida. Pues ahí hay una como suerte de tensión. Pero soy una persona tímida, soy más bien tranquilo, súper tranquilo. Y yo he ido cambiando. Yo tengo 4 hijos, ¿no? Y siempre hago esta broma, mis hijos se gozan mucho, porque es además cierta. Mi hijo grande de 30 años, más o menos ustedes deben estar por esa edad. Eh, Tal vez Jorge lo conoce porque me acompañaba cuando estaba era director de participación ciudadana. Yo con él era así, muy rígido, ¿no? Pues siempre digo, Adrián, carajo, me tomas la sopa. Cuando tenía la edad de ustedes y era padre y creía que ser padre era infundir autoridad de esa manera. Después con mi hija Alegría que tiene 15 años, yo es, Alegría, me tomas la sopa. Mi hija Sarita, que tiene 11 años, Sarita, toma la sopa. Y mi hija Lucía, que tiene 8 años, en cambio, decía, ¿a quién le está dando sopa a la guagua si no le gusta? He ido cambiando, así me he ido suavizando. ¿Ya? Cuando uno va creciendo en edad, se da cuenta de que en realidad hay más poses un poco falsas, que la autoridad es algo que se va ganando con mucha más sutileza, con mucho más cariño, con menos impostación de posiciones, de posturas. Eso he ido, entonces ahora soy, digamos, una persona más relajada. Antes era así como más duro. Incluso yo soy profesor universitario, he sido toda mi vida profesor. Antes era así de los profesores rígidos, duros, fuertes. Ahora soy mucho más, podría decir,
empático, empático. Yo he ido como, creo que todos en la vida, mientras vamos creciendo, vamos ganando empatía, empatía con las personas. Tal vez es una Y, buena forma de envejecer. y un poquito bravo, mal genio o no con los estudiantes. No, 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 para nada. Antes te digo, yo tenía esa postura. Yo para ahora ¿Y no, Todos pasan. soy más. todos pasan o No es no? que todos pasan, no es que todos pasan, sino que no tienen por qué, o sea, porque a inscribirse en un curso, estar en una clase no es para perder el año, es para aprender. El objetivo Claro. no es pasar o quedarse, es aprender. Y a Y, mí me interesa más eso. y se ha dejado meter polla, como se dice aquí en Oye, Ecuador. La copia. Es La que no corrupción, dejo, no dejo porque yo siempre les mando los exámenes para que resuelvan en la casa. Sí, ¿cómo? Entonces no es posible. sí. ¿Y ha llegado algún alumno con la coima o no? No, 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 no. Llegado con camisetas de la liga y eso es grave. perdido. Y luego de Yo perder siempre les clase, digo a mis estudiantes les digo, a ver, hay alguien que sea hincha, primera clase, hay alguien que sea hincha de la liga, varios alzan la mano entusiasmado. Va a perder el Cojo la voto. lista, Va, dos puntos menos. va a No, no, perder el es voto de mentira. los liguistas. Siempre les hago esa broma, pero finalmente, un estudiante fue al examen final para molestarme con la camiseta de la liga. Y también yo le jugué una broma, ¿no? Le dije, le devolví el examen con una calificación como que se quedaba, pero era en realidad una broma. Después le entregué la nota que era, Y pero después nos hablando reímos mucho. hablando de la parte cultural, la música, ¿cuál es el estilo de música que escucha César Montúfar? A ver, yo oigo todo tipo de música, pero yo soy más, ustedes deben haber escuchado, ¿no? Serrat, Sabina, esa es como la música que a mí más me llega. Incluso mi hija Lucía, la última, se llama Lucía por una canción de Serrat. Eh, Creo que Serrat es como el poeta más exquisito en el género de la canción, ¿no? De la canción hispanoamericana, ¿no? A mí me gusta mucho Silvio Rodríguez, Sabina, por supuesto. Yo me crié en la década, yo fui niño en los 70 y adolescente y ya joven en los 80. Entonces yo Música estaba en protesta, esa ¿no? onda de la trova cubana, de Juan Manuel Serrat. Bueno, Sabina es ya más un fenómeno de los 90, ¿no? Pero esa es como la música que más me gusta, ¿no? Pero oigo de todo. Me gustan mucho los pasillos, me gusta la música ecuatoriana. Mi primer hijo, Adrián, que tiene ya 30 años, es músico. Y él un poco como que es mi profesor de música. Me hace oír a veces cosas nuevas, cosas, eh, digamos, distintas, ¿no? Pero me gusta la música. No soy una persona que niegue las posibilidades, sobre todo estéticas. Yo hubiera querido ser escritor, hubiera querido ser poeta. Un momento de mi vida giré hacia la política, pensando quizá que era menos dificultoso que el arte. Qué curioso. Y, pero un poco más difícil. pero pensé que era más fácil la política que el arte. Tal vez sí lo es, ¿no? Pero yo estimo mucho y valoro mucho al talento y a la creación, al arte. Y mi hijo es músico. Y mis hijas tienen como cierta vocación hacia también lo artístico, ¿no? Y a mí me gusta mucho, es algo que me llena mucho. Pero bueno, finalmente cada uno decidirá qué es lo que va a hacer en el futuro. Así es. ¿Qué relación profesa César? ¿Qué relación? Con... ¿Qué religión? Ah, yo no tengo religión, yo no tengo religión. Respeto mucho, envidio mucho a las personas religiosas, pero no tengo religión. Eh, yo he ido mutando, antes era ateo, ahora creo que soy agnóstico, ¿no? Yo decía que era un ateo no practicante, porque a mí en cambio la estética, los rituales me gustan. O sea, por ejemplo, las iglesias, la Catedral de Riobamba, esa fachada, creo que es una belleza impresionante. Estuvimos ahora último, siempre paro ahí, eh, allá se me fue el nombre, la iglesia más antigua del Ecuador, ahí Valvanera. Vale. En Valvanera. Esa iglesia es Es una una belleza. belleza. 1534, ahí
No, es algo, y a mí me gustan mucho las iglesias, me gustan mucho los rituales. Lo Envidio a las espiritual. personas creyentes. Sí, envidio a las personas que tienen esa dimensión espiritual tan profunda, tan arraigada. Y envidio mucho a las personas creyentes. Me fascina la estética del catolicismo, los rituales del catolicismo. Eh, Esta idea de la Eucaristía, de la cruz, las oraciones me gustan mucho. Creo que no hay un verso más perfecto que el Padre Nuestro. Pero César es Pero bautizado como soy, católico. sí, soy bautizado, confirmado. Nunca me he casado por la iglesia, nunca me he casado por la iglesia, pero tengo mucho respeto a la religiosidad, mucho respeto a la religiosidad y me gustaría creer. He hecho esfuerzos por hacerlo, pero no sé, es como que hay algo que ahí tal vez tengo que superar y que no he superado todavía. Interesante conocer un poquito más cosas que por lo general no se sabe del personaje, ¿no? Detrás del personaje, cosas como estas que se ve la humanidad de todos, ¿no? El ser uno más, una persona común. Vamos a una pequeña pausa de nuestros auspiciantes y regresamos con más del programa. Y ahí vamos a entrar un poquito a la parte política que César está huyendo, pero No, que es no, no, necesario. no, A no, ver, no, no seas así. a ver, ¿qué es lo que Volvemos, dice? volvemos, ¿Qué hay? volvemos. ¿Qué pretende? No me vayan a hacer las preguntas que ya estoy muerto. En Ocumedic somos más que un gran equipo de profesionales en la salud. Nos preocupamos por brindar una atención con mucho compromiso hacia ti y tu familia. Brindamos amor y la mejor recompensa para nosotros es la confianza que nuestros pacientes nos tienen. Ocumedic, Centro Médico de Especialidades. Ubícanos en la ciudad de Riobamba, en la Pichincha 2051 entre Guayaquil y Olmedo. Somos salud, somos familia. Hemos vuelto después de la pausa conociendo un poquito más sobre el candidato, pero ahora sí vamos a la parte trascendental, ¿no? Vemos que se viene y ya las épocas electorales, las épocas de donde todas las personas son buenas, sobre todo los candidatos. Eh, el Ecuador ha venido de mal en peor, yo creo que este último tiempo ha sido terrible, muy golpeado, aparte de que una pandemia viral nos ha golpeado, también nos ha golpeado una pandemia de corrupción bastante grande. Aunque estamos en Ecuador, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón me acuerdo del gobierno de Sixto Durán Ballén y desde ahí venía viendo en todo, absolutamente en todo gobierno, casos de corrupción. Y esto es algo que a Ecuador duele, ¿no? Duele porque uno quiere vivir en un país mejor para todos.
César Montúfar, ¿por qué decide ingresar a la política? A ver, yo les decía, les contaba, yo desde muy joven he entrado a la política, ¿no? Yo comencé a militar políticamente desde más o menos los 13 años. Eh, y en esa época yo estaba en una postura muy, muy hacia la izquierda. Y de ahí he sido político, creo que toda mi vida, con dos pequeñas interrupciones. Uno durante el tiempo en el que estudié en Estados Unidos, que fueron 6 años, y otro el tiempo que precisamente Jorge hacía referencia, fui director de la Corporación Participación Ciudadana. Fueron los dos momentos en los que yo no he militado políticamente. Entonces, como que soy un político eh, por vocación, político, podría decir, toda mi vida no, no entendería mi vida sin la actividad política. Que política no es participar solamente en elecciones, política es mucho más que eso. Y entonces yo me defino como político. Siempre a mis hijas, a mis hijos, cuando les preguntan qué es su padre, yo les digo, deben decir que soy político. Y eso es quizá un título un poco incómodo, pero esa es la marca que yo tengo. Soy político, soy también académico, por supuesto. Eh, y eso, o sea, soy, como tú dijiste, soy académico, soy investigador, he escrito muchísimas cosas, pero soy también, y creería yo que fundamentalmente político. ¿Cómo hacer política en tiempos de crisis, en esta época Uy, eso. que el país está gastado? ¿Y cómo manejarían o van a manejar ustedes la campaña para llegar a Carondelet? Con el antecedente que el país está gastado, no hay dinero, hay un dinero que se les va a dar para las campañas, pero Bueno, ese estamos dinero va como directamente ecuatorianos a los medios de metidos comunicación. en partidos de crisis. Sí, sí, no es a Lógicamente, los partidos. lógicamente, pero ¿cómo van a manejar ustedes? Porque hay partidos que empiezan ya seguramente a ver los regalitos, a ver las cosas. Entonces, ¿cómo van a manejar ustedes No, la campaña en sí. época de crisis? A ver, yo siempre he detestado las formas tradicionales de hacer política. Siempre ha sido algo que a mí me ha molestado muchísimo. Eh, y por eso es que he hecho siempre que he intentado hacer cosas distintas, ¿no? Les hablaba de la caminata, de las dos caminatas largas que he hecho en el país, de Quito a Guayaquil en el año 2006 y de Guayaquil a Quito en el año 2010. Ahora nosotros decidimos que igualmente había que hacer algo distinto, quizá hoy exigidos más, por dos circunstancias que son, digamos, que están presentes. La una es la de pandemia, que requiere de un distanciamiento, es decir, hoy no es posible hacer reuniones grandes, concentraciones, es muy difícil acercarse a la gente, abrazar, dar la mano, estamos en otro momento. Entonces decidimos por eso hacer una campaña y estamos haciendo una campaña en bicicleta. La bicicleta como que nos permite muchísimo. Mira, hicimos este recorrido por todo el país, 37 días y éramos 18 personas. 37 días por 11 provincias. Este, Recorrimos más de 2.500 kilómetros y no tuvimos, nadie se infectó, no tuvimos ningún problema de salud. Y lo segundo que tú mencionabas, o me parece que era Fabricio que mencionaba, hoy vivimos un país en que es tan difícil distinguir entre un delincuente y un político. Yo siempre cuento esto. En un curso que doy en la Universidad Andina, es un curso sobre mecanismos de lucha anticorrupción. Y siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿qué diferencia hay entre una banda de asaltantes que se organiza para robar un banco y la banda de delincuentes que lideraba el ex asambleísta Daniel Mendoza para atracar los hospitales del país? No hay ninguna diferencia. Quizá el agravante es que el segundo utilizó el Estado para delinquir. Entonces, la diferencia entre un político y un delincuente es muy difícil hacer en el Ecuador y eso es un reto, es un desafío. Esa es quizá una obsesión que yo tengo de que hay que distinguirse.
que ser político no es igual que ser ladrón o delincuente o aprovechador, que ser político es otra cosa. Yo creo que ser político es trabajar, por supuesto, con mucha imperfección, siempre, por causas, por ideales, por proyectos, por ideas. Un político es alguien que defiende cosas, que lucha por cosas, que se pone camisetas. No digo de cambiar de camiseta, de camisetas de causas. Ese es un político. Por eso que si tú, por ejemplo, dices, yo voy a hacer una campaña para preservar la tradición de las tortillas en piedra en Puebla, estás metiéndote en una causa pública, estás haciendo política. Cuando alguien plantea que hay que proteger a los animales, que hay que evitar el maltrato animal, está haciendo política. Cuando le dice vamos a defender los glaciares, vamos a defender el medio ambiente, está haciendo política. Esa es la política, es defender causas, por supuesto, a veces equivocadamente, con imperfecciones, por supuesto. Entonces, el reto es doble, cómo haces campaña en territorio con distanciamiento y cómo haces para diferenciarte de la delincuencia. Ese es quizá el reto y por eso es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Un poco para entrar en análisis, el principal tema que se topa es la corrupción y justamente la gente ha querido desarrollar un proceso desde que se creen escuelas de democracia, que se cree instancias para que el ciudadano trabaje para el pueblo. Pero en tu caso y yo teniendo la experiencia por haber compartido en algún momento alguna capacitación, me he fijado que siempre la gente que hace política termina embarcándose en el ganador. ¿A qué crees que se debe ese pensamiento o idiosincrasia del ecuatoriano? Muchas de las veces estuvieron criticando a Correa y luego estaban ahí, estuvieron criticando a Lenín Moreno y estuvieron ahí, y así empieza la gente un poco a acomodarse de acuerdo a los intereses. A ver, porque el fin de la política no es el poder, aunque suene contradictorio. El fin de la política es, a través del poder, el poder es un medio, lograr objetivos, promover causas, como decía hace un momento, promover banderas, ideas. Y creo que a veces, no solamente aquí en el Ecuador, sino en el mundo en general, se confunde el medio con el fin. Y el fin no es el medio. El fin no es tener poder, el fin es qué haces tú con el poder. Y para saber utilizar el poder es necesario muchísimos elementos que no se aprende en ningún lado, es que es algo que uno tiene que ir manejando, tiene que ir aprendiendo, tiene que ir desarrollando en la experiencia, en la vida. Entonces yo creo que en el país a veces el medio se ha transformado en un fin, entonces la gente por cualquier precio es capaz de hacer lo que sea para obtener poder. Y yo creo que ahí está la discusión. Por eso es que a veces me dicen, ¿no? Usted ha perdido un montón de elecciones. Sí, he perdido elecciones, gané una y siempre he estado en la adversidad, porque yo he defendido causas, tengo una visión distinta de la política. Y a mí no me importa ganar o perder, me interesa que hay cosas importantes que se logren. Eh, esa es, digamos, la filosofía, la doctrina desde la que yo hago política. Tal vez en eso soy un político un tanto sui generis, ¿no? Eh, pero creo que esa visión a mí me ha permitido ser feliz y estar contento con lo que he hecho. Eh, y además estar bien conmigo mismo, estar bien con mis hijos, con mis hijas, o sea, poder estar, como les digo, tranquilo. Creo que eso es quizá lo más importante, pero creo que eso pasa en el Ecuador, y por eso es que tú ves, como tú decías, Jorge, hace un rato, que personas se acomodan. Un político no puede acomodarse, un político de verdad tiene que luchar, un político tiene que ser un luchador, un guerrero, tiene que ser alguien que es capaz de fajarse las peleas que hay que dar. Entonces, así es como yo veo la política y por eso es que yo digo, yo soy político. Cuando estoy diciendo soy político, quisiera que la gente me recuerde como un luchador, como alguien que se dio por ideales, que se dio por ideas, que se dio
propuestas. No necesariamente puede ser que muchas veces he estado equivocado, ¿no? Pero ese es el menos del concepto desde el que parto. La corrupción, según la visión de César Montúfar, en los años 70, 80, 90 y ahora, ¿ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿Se ha incrementado? Ha ¿Qué, cambiado de qué, carácter. qué Ecuador prefiere? ¿El de antes o el de ahora? ¿Y cómo trabajar desde la presidencia, en caso de llegar, para mejorarlo, para cortar de raíz la corrupción y todos los males que nos están acabando? Verás, antes había mucha corrupción y ahora también. No es un problema de cantidad de denuncias, es de cualidad, es de carácter. Hoy la corrupción se institucionalizó, es decir, la forma de gobierno es la corrupción. En el pasado podía haber actos de corrupción, pero eran aislados, de un ministro, un funcionario que pedía una coima, un soborno. Hoy la corrupción se transformó en el sistema, es en el modo de gobierno. Entonces, desmontar la actual es mucho más difícil porque implica desmontar mafias que están enquistadas en el Estado. Uno piensa en lo que nos ocurrió en la pandemia y dice, bueno, ¿cómo pudieron robar hasta en las fundas de los cadáveres? ¿Cómo pudieron robar en los insumos médicos? ¿Cómo pudieron robar en las pruebas COVID? ¿Por qué? Porque había mafias que trabajaban de esa manera. No es que había un político, un ministro, un gerente de un banco que era corrupto, no, es el sistema. Esa es la diferencia entre el pasado y el presente. Yo no prefiero ni el pasado ni el presente. Yo creo que tenemos que apostarle a un país diferente. Mira, un país, un mundo globalizado que vive una revolución de las comunicaciones dentro de la revolución de las comunicaciones. Es un país que no puede darse el lujo de mantener esas prácticas. Un país que tiene tantos desafíos, tantos problemas que superar. No puede mantener un estado delincuencial. Para mí el estado ecuatoriano se ha transformado en un estado delincuencial. Es duro decirlo, porque tú tienes una gran paradoja. El Ecuador es un país de gente decente, de gente honorable, de gente que tiene principios. No somos perfectos, no es que somos perfectos, no es que tenemos muchos defectos, pero somos gente honorable, somos gente trabajadora. Eso nos enseñaron nuestros padres, a trabajar, pues, a esforzarnos. Ustedes se han planteado un programa, ¿no es cierto?, distinto, es un desafío. Tratan de mejorar, corrigen, se evalúan, mejoran, se esfuerzan, trabajan. Ese es el Ecuador. Pero ¿cómo un país así puede ser gobernado por delincuentes? Es que esa es la paradoja. ¿Cómo podemos permitir que un país de principios sea gobernado por delincuentes? Y yo me metí en esta campaña de la presidencia precisamente porque tenía algo y tengo algo que decir en la campaña y en el caso de que reciba el favor del pueblo ecuatoriano y soy elegido presidente, algo para actuar. Y es que un país de gente decente no puede ser gobernado por delincuentes. Y que un país de principios como somos tiene que retornar a esos principios como la honestidad para poder hacer cualquier política pública. Que los problemas que el país tiene no se resuelven con ciertas medidas que pueden ser buenas, ideas buenas o malas. Se resuelven poniendo en el centro del debate político, del debate público, de la gestión pública, a esos principios que fundan la República. Mira, perdonen que me extienden esto, pero tuve el privilegio de recorrer en bicicleta todo el país. Y les decía a los amigos de Chimborazo, a los buenos amigos, que siempre nos han acompañado, Henry, Evaristo Torres, Mario Castillo, Fortunata, que reconocimos en esta última encuentro. Les decía, cuando uno entra a Chimborazo y cuando uno está en Riobamba, tiene algo que siente algo, en cada provincia uno siente algo distinto, pero en Riobamba y Chimborazo se siente algo diferente. Lo que uno siente ahí en la laguna de Colte, en Santiago de Quito, en Valvanera, en Riobamba, es como un centro de gravedad del país, centro de gravedad de la República. Por algo, Chimborazo está en el centro, es como el centro de gravedad del país, donde uno puede, por eso será que es la provincia o la ciudad de las primicias, ¿no? Donde todo ocurrió por primera vez, de alguna forma.
Entonces uno tiene que volver a eso, a lo que somos en la raíz. Y lo que somos en la raíz es ese país honorable, de gente honorable. Yo soy candidato para decir eso, para gritar eso. Yo hago perifoneo cuando hago campaña en bicicleta y grito eso, grito, porque siento que es mi causa, mi pelea, mi lucha. Y si soy presidente, voy a actuar en esa dirección. Cueste lo que cueste, afecte lo que afecte, porque solo así vamos a tener un país con futuro. De lo contrario, sí, pueden uno resolver problemas, temas, sí, pero los temas del país son mucho más trascendentes y están, me parece a mí, en esas raíces, en esos principios, en esos valores que nos constituyen. Eh, Lamentablemente tengo que decir esto, ¿no? Todo candidato, Se nos fue el sonido, ¿aló? Ahí sí. Ya. Lamentablemente digo, retomando, tengo que decir esto, todo candidato, toda persona que está en una campaña política habla de honestidad, de que va a hacer bien, que va a combatir la corrupción, que tiene proyectos, que quiere velar por el bienestar de los más pobres. ¿Qué le hace a César Montúfar que sea distinto, que no vaya a quedar en las mismas promesas que tantas veces hemos escuchado a los ecuatorianos? No sé, no sé, no sé, no tengo respuesta a esa pregunta. No tengo respuesta a esa pregunta. No sé, yo lo único que te digo es que yo de presidente, cuando salga de la presidencia, yo lo único que aspiro es seguir viviendo en mi país, poder recorrer el Ecuador como un ciudadano, conocer el país, seguir conociendo, seguir visitando. Creo que el peor castigo para un político, eh, por eso a mí Correa me da mucha pena, en lo personal me da pena, debe ser ese castigo de tener que esconderse, de no poder estar en las calles de la ciudad, de no poder transitar como una persona honorable. No necesariamente la gente tiene que estar de acuerdo con uno, pero yo siempre he dicho que el mayor privilegio, mi mayor éxito, mi mayor victoria, ha sido poder caminar, poder transitar por el país sin miedo. Y he tenido, por supuesto, personas que no me quieren, quizá con mucha razón, eh, pero siempre he caminado, siempre, creo que después de que deje la presidencia, ese es mi sueño, poder caminar con mis hijas por la calle, hacia tener nietos, poder irme a ver el fútbol, ir ahí al Estadio Olímpico de Riobamba a ver cómo el Quito le gana al Olmedo, Si es está que sentado en la tribuna. Y El que Olmedo también va a la extinción con él. estar ahí en la tribuna sentado, comiéndome unas empanadas y tomándome una cerveza y tranquilo. Yo creo que, imagínate, tener el poder y después tener que esconderse. No, yo no creo que tengan, que la vida tenga un precio. Tal vez te digo, tal vez la diferencia, ahorita pensando lo que me pregunta Fabricio, es que mi sueño, luego de terminar la presidencia, si es que el pueblo ecuatoriano me elige presidente, será ese. Las cosas sencillas que he hecho siempre. Ir en bicicleta, ahora me gustaba mucho la bicicleta, caminar. Siempre yo digo esto, cuando alguna vez me preguntaron, les cuento una anécdota, ¿qué es lo que yo quisiera cuando sea viejo? Yo decía, quisiera entrar al Estadio Olímpico Atahualpa con mis hijas todas con camisetas del Quito y que desde la tribuna o desde la preferencia me griten suegro. Eso quisiera como algo interesante. Eso quisiera. Entonces, suegro que me grite. Eh, Lo del Quito está difícil. Ay, Dios mío. Eso, Bueno, entonces te digo, eso es lo que yo deseo. Entonces, no, espero que por eso, tal vez porque tengo eso pensado, no, eh, eso es lo que quiero, ¿no? vamos a hablar un No Yo creo sé. poquito. que la tranquilidad César, del ser humano no es va- la frente en alto, la honestidad es lo que va a marcar al ser humano, ¿no es cierto? Y es lo que deberían tener primero los políticos.
políticos. O sea, primero ser buenos seres humanos para ser buenos políticos. Sembrar en tierra fértil para que haya un país próspero. Jorge, tienes la palabra. Sí, quería hacerte una consulta y esto creo que va de la mano para todos los políticos. Escuchamos ya sus propuestas, pero que parecen un poco demagógicas, como que al día siguiente vas a tener $1,000 o que vas a vender el agua o que tu celular cuesta más que por el oro que posee ahí y sin número de cosas. O armar al ¿Cuál es la pueblo. cuál es la propuesta de César Montúfar? O sea, hay varias propuestas, ¿no? En nuestro plan de gobierno hay 10 ejes y hay un montón de proyectos y temas, pero si yo te dijera una como central, yo creo que es que los corruptos devuelvan lo que se robaron. Yo creo que eso es, primero porque es mucha plata la que se llevaron. No sé si se puede recuperar todo, pero sí se puede recuperar y se debe recuperar lo que más se pueda. Y creo que es un problema no solamente económico, es un problema de dignidad. Jorge Rodríguez, ese gran ecuatoriano que murió hace poco, expresidente de la Comisión Nacional Anticorrupción, decía que en el Ecuador, durante la llamada década de la Revolución Ciudadana, se, se perdieron por corrupción como 75.000 millones de dólares. Pensemos lo que significa eso. Una décima de esos recursos ya implicarían tantas cosas. Pero el problema es también la dignidad del país, es decir, es como que a ti te roban, no es solamente que te devuelvan lo que robaron, es también el hecho de que no te pueden burlar, eh, no te pueden creer que eres un tonto. Entonces yo creo que hay un tema de reparación que es más allá de lo económico. Entonces yo te diría, entre las muchas cosas, nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos 10 ejes de trabajo en salud, en educación, en seguridad social, en temas de empleo, en temas de seguridad, en temas de reactivación económica. Pero creo que en el corazón de la propuesta nuestra es que los corruptos deben estar en la cárcel y deben devolver lo robado. Las cosas tienen que estar en orden en el país precisamente porque de lo contrario, si todo está trastocado, si los corruptos pasan en la cárcel cuando pasan 2 años y salen a disfrutar lo robado, o están en el exterior prófugos de la justicia burlándose del país, o sencillamente nadie los investiga ni nadie los descubre. Las cosas están dadas a la vuelta. Entonces, ¿qué podemos decirles a nuestros hijos? ¿Saben qué? No se esfuercen, no trabajen, no estudien. Aprovechense, que la vida es aprovecharse y robar. Todo se, se desconstituye si es que vamos por ese camino. Entonces, esa es como la propuesta central para mí. Eh, Sabemos todos cuál es la problemática del Ecuador. En el Ecuador la problemática básicamente es la corrupción, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de propuestas, ¿no? ¿Qué opina acerca de la tenencia de armas? Es un tema que ha estado muy de moda, que el candidato Guillermo Lasso lo ha venido proponiendo. Hay muchas personas que están a favor, otras personas que están en contra. ¿Cuál es la postura sobre esto de César Montúfar? Me parece que proponer eso es una irresponsabilidad. Además, me parece que es fruto de la ignorancia. Solo les pongo como ejemplo Colombia. En Colombia se permitió que se armaran los campesinos. ¿Cuál fue el resultado? Grupos paramilitares, verdaderos ejércitos paralelos. Cuando los colombianos se dieron cuenta de que en el campo miles de campesinos estaban armados, ya no podía, ya fue muy demasiado tarde. Ya no podía entrar la policía, ya no podía entrar el ejército. Se creó un estado o estados paralelos y la gente vivía aterrorizada por estos grupos delincuenciales armados que se metieron en negocios ilícitos como el narcotráfico. Entonces, pensar que la solución a los problemas de seguridad pasa por permitir que la gente se arme en el campo es un verdadero despropósito. Es como decir, y a ver, tenemos dos hermanos que se están peleando y el padre les dice tengan 2 cuchillos para que se maten. Lo que hay que hacer es fortalecer a la policía. Lo que hay que hacer es utilizar la tecnología para que pueda investigarse y conocer y tener el rastro de las personas que delinquen, no solamente en la ciudad, también en el campo.
Lo que hay que hacer es cambiar los tipos penales para que, por ejemplo, delitos como el abigeato sean mucho más precisos y permitan sancionar y no dejen en la impunidad a personas, a delincuentes. Lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de justicia para que la justicia sea independiente y no libere a delincuentes, a criminales que han sido aprehendidos infraganti en sus delitos. Entonces, yo creo que es la dirección absolutamente contraria. Yo creo que es una propuesta absolutamente irresponsable, totalmente equivocada, absolutamente improvisada y mm, bueno, ya creo que Claro. he abundado en las Y críticas a esta Y propuesta. culturalmente yo creo que tampoco estamos aptos para estar todos armados, ¿no? Cualquier riña, si aquí Imagínate. un bar cogen, rompen la botella, tenga, peor con armas, va a ser un lejano oeste, y es complicado. Hablando también un poco de lo que es el agro y la producción, ¿cómo se enfocarían en el gobierno de César Montúfar para fortalecer la producción y el agro? Recordando que ahora los campesinos ni siquiera pueden sacar lo invertido, porque hay mafias dentro de los llamados mercados mayoristas que imponen los precios por los suelos, para ellos acomodar sus precios según sus ganancias, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecer esto? ¿Cómo apoyar al agro con inversión, traer maquinaria, traer insumos para que mejore y tener eh, cosechas de calidad, que sean de calidad de exportación? A ver, son varios. Los temas agrícolas requieren políticas en diversos frentes. Les comento, en esta última vuelta al Ecuador en bicicleta, tuvimos una reunión muy interesante de pequeños agricultores en Santa Isabel, en la provincia de Azuay. Y en esa reunión eh, había 10 campesinos, todos habían aplicado a este programa Reactívate Ecuador del Banco del Pacífico, créditos con 5% de interés. Ninguno había recibido el crédito, a todos les habían negado. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y la respuesta es obvia, porque en realidad esos créditos ya estaban distribuidos, todo era una pantomima. Lo de la banca pública de desarrollo, en este caso el Banco del Pacífico no es público, pero trabaja en coordinación. Es un botín y ha sido un botín político, no solamente en el correísmo desde antes. Pues tú tienes que realmente hacer una reingeniería, limpiar de la corrupción a la banca pública, a los bancos estatales, para que verdaderamente lleguen con financiamiento a quienes más lo necesitan. Y eso implica además otras políticas paralelas. Tú hablaste del tema de comercialización. Y ahí se debería en el Ecuador trabajar, eh, por un lado, no sé si ustedes eran muy jóvenes, pero existía una institución en el país que era Emprovit, que era una empresa estatal que intervenía en el mercado y que de una u otra manera regulaba los precios Vendía productos, y sí. precisamente protegía a los campesinos. Aquí los gobiernos autónomos descentralizados deben trabajar también, porque deberían crear nexos entre los campesinos, las comunidades y la ciudad, directos. Los barrios deberían organizarse para que de esa manera tengan incluso provisión de hortalizas, de legumbres, mucho más frescas, ecológicas además, sin el uso de fertilizantes. Es decir, creo que los sistemas de comercialización tienen que transformarse e ir hacia formas mucho más modernas. Para eso la tecnología es muy importante, porque permite Hay una que comunicación evolucionar. directa. Entonces, yo te digo, el tema de aranceles que hay que reducir para insumos, para maquinaria, para fertilizantes que no sean los nocivos para el ambiente. Todo eso son temas que hay que trabajar y todo eso está contemplado en nuestro plan de gobierno. Pero, pero aquí el tema principal es el que el Ecuador debe comenzar a valorar, digamos, mucho más resueltamente, con mayor fuerza, con mayor energía, ese trabajo de los campesinos. Y sobre todo de los pequeños campesinos, de las economías familiares, de los de economía popular y solidaria. Ellos nos sostuvieron durante la pandemia. Fue ellos los que nos alimentaron.
pero para ellos no hay crédito, para ellos los sistemas de comercialización los explotan, para ellos la vida es una vida mucho más difícil porque tienes una brecha terrible en términos de servicios públicos, de educación, salud, eh, saneamiento. Entonces, eso hay que corregir y eso es todo parte de una política integral que hay que implementar en el Ecuador. El tema del ferrocarril, eh, hace meses Mm, fue dejado a un lado, ¿no? Muchas personas vivían del ferrocarril hasta la actualidad, ¿no? Y es un patrimonio del Ecuador. ¿Qué opinas? así es. Según tú, fue correcto cerrar esto? ¿Se debió ver alguna otra alternativa? ¿Y qué piensa No, hacerse, hay que según tú? buscar una alternativa. Hay que buscar alternativas, porque el ferrocarril no puede morir. Es un símbolo del Ecuador, es un símbolo del Estado ecuatoriano, es el símbolo del liberalismo. Además, yo creo que el ferrocarril representa en el país eh, lo que fue, digamos, el paso de un país desintegrado regionalmente a un país integrado. Fíjate que yo he hecho estas caminatas de Quito a Guayaquil, les decía que quería caminar el torneado en la Vía Flores. Antes se demoraba 12, 14 días en ir de Quito a Guayaquil. Se pasaba por Riobamba, se pasaba por Guaranda. Eh, el ferrocarril fue lo que unió el Ecuador. Entonces yo creo que es un monumento que hoy puede ser medio de transporte, que hoy puede ser un gran atractivo. Bien, por ejemplo, ciudades como Alausí, qué belleza de ciudad además, eh, que son en gran medida el ferrocarril, o su historia está ligada desde el siglo, principios del siglo XX al ferrocarril. Entonces, yo hice un compromiso en Riobamba, precisamente en el Parque Olmedo, me parece que fue, eh, con precisamente un ex funcionario, empleado del ferrocarril que nos encontrábamos, se acercó muy efusivo, muy cariñoso, muy cordial, con la gorra. eh, y, y yo ahí con él hice este compromiso. Así que vamos a trabajar, vamos a explorar las alternativas, pero el ferrocarril no puede morir en el Ecuador. Interesante. También César, tenemos una tenemos persona. ya Sí, cerca de sí, una dime. hora hablando contigo y justamente teníamos una pregunta y con esto creo que también estaríamos llegando a la parte final. Nos mencionaba una persona que si tú tuvieras la oportunidad de expresar por qué votar por ti en un par de minutos, ¿qué dirías al pueblo? ¿Qué nos dirías a Hijo, nosotros para convencernos de por qué votar por ti? esa pregunta es bien difícil, pero yo diría que yo soy una opción, o somos una opción, porque uno puede hablar en plural, en singular, pero en realidad siempre es un equipo. Somos una opción porque estamos preparados para dirigir el país, porque hemos estudiado, yo me he preparado toda mi vida para ser presidente del Ecuador. Creo que tengo una trayectoria que avala mi integridad. Creo que he ido madurando, que soy una persona madura, que tengo la fuerza, la voluntad. Soy una persona que tiene determinación, capacidad de decisión. Y soy una persona que dialoga, que escucha. Yo siempre tengo presente una de las frases que a mí más me gustan de un político contemporáneo como es Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, que cuando lo eligieron presidente, antes de posesionarse, dijo una frase que yo siempre repito y la hago mía. Y decía, cuando yo sea presidente voy a escuchar a todos, pero sobre todo voy a escuchar a las personas con quienes no estoy de acuerdo. Y un presidente tiene que saber dialogar, tiene que escuchar, tiene que tener la fuerza, la voluntad, el carácter para aproximarse a la gente, para escuchar todo, lo que le gusta y lo que no le gusta, y saber tomar decisiones, tener la valentía, la interés, el conocimiento para tomar decisiones.
y no estar atravesado por intereses, porque eso también es un problema. Un político tiene que fraguarse desde una visión sobre el bien común, no desde la defensa de su interés, que puede ser legítimo, pero que es un de interés particular. Un político tiene que ir creando su visión desde una cierta noción del bien común. Yo creo que por eso siento que estoy preparado para ser presidente y estoy seguro de que voy a ser un gran presidente, un buen presidente, y que voy a honrar esa confianza de las personas que votaron por mí y también de las personas que no votaron por mí. Así que no sé si con esto les he convencido. Bueno, actualmente Teníamos, teníamos, hay una guerra de encuestas, ¿no? Hay una guerra de encuestas y hay diferentes candidatos que están a la punta, ¿no? Pero hay algo que sí está en común en todas estas guerras de encuestas, que el primer lugar están los indecisos. Y creo que es la gran oportunidad para que todo candidato apueste ahí, ¿no? A los indecisos. Yo creo que hay muchas personas que tienen diferentes criterios y por eso no han decidido aún. Entonces, deseándole bastante suerte, que la campaña se lleve con bastante altura, con bastante respeto y que sea una campaña de ideas, porque Ecuador está cansado ya, la verdad, de confrontaciones, del que yo soy más bravo que tú, por eso yo debo ganar. Más bien una campaña donde se muestre las propuestas, donde se muestre un futuro de un país, donde la mejor fuerza sea la inteligencia. Entonces, eso es lo que queremos todos los ecuatorianos, de allá hacia donde vamos a ir, ¿no? Vamos a igual a tener varios, y esperamos tener varios candidatos. Ojalá todos los candidatos sean así de francos, y yo felicito por esa entrevista, César. Muy amable por estar en Los Patriotas. ¿Tenías alguna pregunta, Carlitos? yo simplemente quiero leer un comentario de una de las seguidoras de César. Dice, saludos, ayer lo vi en la Colón y 9 de octubre en Quito. Me pareció chévere la propuesta, no en una típica camioneta, en su bicicleta, saludos y éxitos. Es una propuesta fresca para los ecuatorianos. Se llama Gracias. Marceli Oñate desde Penipe, bueno, descendencia Muy penipeña, bien. ¿no? Mira, Sí, las seguidoras de Penipe. sí, qué bueno. Gracias. Gracias, Marcela. Chévere, Sí, entonces. simplemente yo también quisiera agradecer por el tiempo prestado, por haber compartido en este conversatorio breve, donde hemos conocido a la persona que está atrás del candidato a la presidencia de la República. Agradecer a César por su tiempo, por su amabilidad para haberse dado cita con los patriotas y recordarle que este canal está abierto para más adelante hablar de propuestas más en serio, hablar ya en entrevistas más formales para que los ecuatorianos sepan y se decidan por un candidato que les convenza. Así es, ¿no? Muchas gracias. Todavía no ha empezado la campaña, empezamos el 1 de enero la campaña, las puertas estarán abiertas, justamente como decía Carlitos, de hablar más de política, metidos ya cuando la campaña esté arrancada, y hablar ahí de propuestas. Jorge, tal vez las últimas palabras. Sí, más bien un mensaje de César, de agradecerle. Igual ha habido la oportunidad de conocerle. Y nada, un último mensaje y agradecerte, César, por la participación aquí con los Patriotas. Muchas gracias a ustedes. Muy agradecido también por la entrevista. Ha sido un espacio muy ameno, muy tranquilo y me he sentido muy a gusto de conversar. Jorge, Carlos, Fabricio, muchísimas gracias. Y un saludo a todos quienes nos escucharon y nos vieron en esta noche. Listo, el país vivirá una fiesta democrática en los próximos meses y esperamos que sea eso, una fiesta donde gane el país, donde gane la democracia y donde todos anhelen un país mejor. Gracias, queridos amigos, Carlitos, Jorge, al invitado César Montúfar, éxitos en su campaña.
Saludos cordiales desde acá de Riobamba y nos vemos el día de mañana. Tenemos una candidata a la asamblea por Chimborazo, que también está espectacular por el movimiento Avanza, en listas 8, es la candidata Nimio Caña, que también estará en la entrevista de mañana, así que no se lo pueden perder. Nos vemos y hasta la próxima, amigos. Buenas noches, un gusto grande. Saludos a todos. Gracias. En Ocumedic somos más que un gran equipo de profesionales en la salud. Nos preocupamos por brindar una atención con mucho compromiso hacia ti y tu familia. Brindamos amor y la mejor recompensa para nosotros es la confianza que nuestros pacientes nos tienen. Ocumedic, Centro Médico de Especialidades. Ubícanos en la ciudad de Riobamba, en la Pichincha 2051 entre Guayaquil y Olmedo. Somos salud, somos familia.